En este apartado vamos a estudiar cómo se comporta la luz cuando atraviesa una lámina de caras planas y paralelas. Aquí tenemos representada lo que sería la lámina de caras planas y paralelas. Lo que tenemos es un primer medio con índice de refracción N1. La lámina tiene índice de refracción N2 y cuando la luz atraviese la lámina va a volver al medio inicial, con lo cual volvemos a tener aquí el índice de refracción N1. Vamos a dibujar primero el rayo incidente. Y si dibujamos la normal, pues sabemos que el rayo, al atravesar esta superficie de separación de dos medios, se va a desviar por un fenómeno llamado refracción. Dependiendo si N2 es mayor o menor que N1, el rayo se acercará o se alejará de la normal. Si suponemos lo más normal es, por ejemplo, que N1 sea el aire y N2 sea otro medio distinto, como va a ser siempre mayor que el índice de refracción del aire, vamos a suponer que se acerca. Eso sería el trazado de rayos y ahora vamos a realizar los cálculos utilizando la ley de Snell. Que tenemos ahí escrita. N1. A ver. Según la ley de Snell, decíamos N1 por el seno de I1 va a ser igual a N2 por el seno de R1, siendo este ángulo de aquí I1 y este ángulo de aquí R1. Voy a prolongar la normal. Y ahora vamos a trazar la normal en este otro punto. Vale. Cuando el rayo que ya ha atravesado la separación entre los medios de índice N1 y N2 vuelve otra vez a otra superficie de separación entre dos medios, se va a volver a desviar. Ahora, como lo que tenemos es que vamos a pasar de un medio más refringente a uno menos refringente, al contrario que antes, en vez de acercarse a la normal, se va a volver a separar. Este ángulo de aquí sería I2 y esto sería R2. Vamos a volver a aplicar la ley de Snell a la segunda lámina. N2 por el seno de I2 es igual a N1 por el seno
de R2. Vale, lo que observamos ahora es que por geometría se puede ver que los ángulos R1 e I sub 2, el ángulo R1 y el ángulo I sub 2 son iguales, porque lo que tenemos son las dos normales, que son paralelas también, porque estas caras lo son, cortadas por una recta, con lo cual se ve que estos ángulos son iguales. Con lo cual tenemos que este término y este término son iguales. Así que podemos concluir que N1 por el seno del ángulo incidente inicial, I sub 1, va a ser igual a N1, otra vez, por el seno del ángulo emergente a la salida de la lámina, que es lo que nosotros hemos llamado R2. ¿Qué podemos concluir de aquí? Puesto que N1 es igual a N1, el seno de I sub 1 es igual al seno de R2, entonces I sub 1 y R2 van a ser iguales. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el rayo incidente y el rayo refractado, el rayo emergente a la salida de la lámina, son paralelos. Como hemos dicho que el rayo incidente y el rayo emergente son paralelos, lo que vamos a calcular ahora es el desplazamiento lateral del rayo incidente con el rayo emergente. Aquí lo que hemos hecho ha sido prolongar el rayo incidente, se ve que son paralelos y precisamente lo que vamos a calcular es esta distancia, que estoy dibujando en verde, que se suele representar con la letra griega delta, y es el desplazamiento lateral, la distancia que hay entre el rayo incidente y el rayo emergente. Para ello vamos a utilizar propiedades geométricas y las razones trigonométricas de los triángulos. Vale, lo primero que vemos es que delta, para calcular delta, ¿vale?, vamos a usar por trigonometría este ángulo de aquí, que lo voy a llamar θ, y sabemos que el seno de θ sería el cateto opuesto, que es delta, partido por la hipotenusa, que la voy a llamar x. La hipotenusa es esta distancia de aquí, eso es x, y es el espacio recorrido por el rayo dentro de la lámina, ¿vale? Esto es a lo que hemos llamado x. Ahora, ¿cómo calculamos x? Pues para calcular x nos vamos a fijar ahora en este otro triángulo que tenemos aquí. En este otro triángulo. ¿Vale? Y vamos a utilizar ahora el coseno. El coseno de R1 será igual al cateto contiguo, que es esto que vamos a llamar D, partido la hipotenusa, que es x. ¿Qué es D? Pues D es el espesor de la lámina. Esto sería un dato del problema, ¿vale? Dependiendo de cuál fuera el espesor de la lámina,
pues ese sería el valor de D, es decir que D en principio es conocido. Vale, entonces parece que conocemos todo, nos faltaría saber qué es exactamente θ. Vale, si nos fijamos bien, θ se puede obtener como la resta de este ángulo menos este otro. Este ángulo total es I sub 1, se ve que tiene el mismo valor que I sub 1. Así que θ se puede calcular como I sub 1 menos R1. Y juntando todos estos datos, pues ya podemos despejar lo que valdría delta. De esta expresión, delta es igual a x por el seno de I1 menos R1. Y x lo despejamos de aquí y es d partido por el coseno de R1. A su vez multiplicado por este término que nos falta. Obtenemos la expresión del desplazamiento lateral.